Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, en esta mañana estoy muy contento de poder compartir con ustedes aquí en Profundizar una vez más de la Palabra de Dios. Hoy el tema es titulado El propósito de los dones espirituales. Comencemos entonces el estudio con una oración. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hermosa mañana te pedimos, oh Dios, que tú nos dirijas a través de tu palabra para comprender, estudiar y vivir lo que tú nos has dejado escrito. Que podamos comprender el propósito de los dones espirituales, lo que tú nos has dado para que podamos realmente usarlo conforme a tu propósito y poder llevar el Evangelio de Cristo al mundo. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana comenzaremos estudiando acerca de lo que el Señor nos ha dado como los dones espirituales. Y vayamos al libro de 1 de Corintios, el capítulo 12, versículo 7. Veamos qué nos dice allí el apóstol Pablo en cuanto a los dones espirituales que Dios nos ha dado. Nos dice: pero a cada cual les es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Aquí notamos una verdad esencial, importantísima acerca de la función del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que otorga a cada persona, a cada individuo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, un don especial, un talento de Dios que nos ayuda a poder ser bendecidos, a tener un beneficio mutuo, es decir, a poder en la unidad, en la congregación, en esta hermandad, poder realmente beneficiarnos unos a otros, poder ser enriquecidos unos a otros. Por esta razón, ninguna persona es más que el otro, ningún don o talento es superior al otro. Esto realmente es un contraste directo al concepto, a la educación secular del mundo, donde valoramos de acuerdo al conocimiento intelectual, de acuerdo a lo que consideramos es un mejor trabajo, un mejor oficio, quizás mejor remuneración que recibe la persona. Eso consideramos es lo que hace a una persona más importante o más digna. Pero en realidad, en la Iglesia de Cristo, en el pueblo de Dios, los talentos, los dones del Espíritu Santo que los otorga, todos son importantes y valiosos. Notemos lo que nos dice el libro de Efesios, el capítulo 4, versículos 11 en adelante. Dice allí: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí notamos cómo Cristo ha dejado a su iglesia dones y talentos especiales, comenzando con los apóstoles, con los profetas, con los evangelistas, con los pastores, con los maestros. ¿Con qué fin Dios capacitó a los líderes de iglesia? ¿Por qué Dios ha llamado a hombres y mujeres a poder entregar sus vidas y empezar a liderar la iglesia? No es para ser ensalzados, alabados, o obtener ganancias temporales, o ser realmente una persona que tenga admiradores o seguidores para sí. Al contrario, la única razón por la cual Dios otorga los dones de ministerio, de poder llegar a tener un don en el evangelismo, en el trabajo pastoral, en el trabajo de profecía, en el trabajo de apostolado, todo esto es únicamente dado con el propósito de que el cuerpo de Cristo, de que la iglesia de Cristo pueda entender, ser capacitada, como dice aquí, para tener ese ministerio para Dios, ese ministerio, ese servicio, porque la palabra ministerio es justamente servir, ese servicio al mundo con el Evangelio de Cristo. El Señor quiere que la iglesia, comenzando con los líderes, comprendamos lo que significa servir. Esto quiere decir entregarnos por el prójimo, entregarnos por Cristo, poder ser un ejemplo de lo que significa dejar de vivir para sí mismos y vivir por Cristo. Cuando entendamos esto, cuando comprendamos esto, cuando nuestros líderes realmente entiendan este concepto y se entreguen a Dios enteramente, entonces la iglesia también, el cuerpo de Cristo, podrá crecer, reflejar ese carácter precioso de Cristo. Podrán ver en los hombres, en los ejemplos vivos, lo que significa realmente una vida de abnegación, de entrega, de mansedumbre, de amor como Cristo tuvo. Pero esto posiblemente no suceda si estamos todavía enfocados en ser servidos, en ser adorados por los hombres, en ser realmente preferidos por nuestros talentos temporales, talentos ya sea de habla, talentos de elocuencia, talentos de dinero, de conocimientos, de ciencia. Sea cual sea la razón, esto puede ser contraproducente
e impedir que seamos realmente ministros para Cristo. Y Dios quiere entonces que su iglesia, no solamente los líderes, pero toda la iglesia, comprenda la necesidad de tener una relación íntima con Cristo, de poder llegar a tener ese conocimiento, esa capacitación para ministrar. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de tener esos talentos, esos dones que Dios necesita que su pueblo tenga? De poder enseñar a otros de Cristo, de enseñar a otros del Evangelio, de la profecía. ¿Cuál es el propósito de todos estos dones? Notemos lo que nos dice el versículo 13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí notamos el propósito de los dones espirituales. El Señor desea que cada persona pueda crecer a la estatura, al conocimiento, crecer en la unidad, en la fe de lo que significa tener a Cristo en el corazón, la estatura de Cristo, su carácter reflejado en nosotros. Que su iglesia pueda realmente ser una iglesia viva, que pueda mostrar por evidencia, por testimonio, por ejemplo, lo que significa el amor a Dios y el amor al prójimo. Lo que significa realmente haber huido a la corrupción, de la concupiscencia, del pecado que hay en el mundo. Poder reflejar una muestra de la evidencia de Dios en nuestras vidas, del conocimiento de Cristo que nos lleva a dejar todo lo que es temporal, secundario, trivial, en un segundo plano y poner en primera instancia como propósito individual, personal y colectivo el poder tener a Cristo reflejado en nuestras vidas, tener su carácter, alcanzar su gloria por la gracia de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 14 lo siguiente: esto, para que no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Es así como vemos como entonces el Espíritu Santo tiene ese propósito especial en el ministerio, llevarnos no solamente a reflejar a Cristo, pero también a estar tan cimentados, tan ciertos en la verdad, tan asegurados en la enseñanza correcta, que nada nos puede quitar, desviar, sacudir de la verdad presente, de la verdad del Espíritu Santo, de su palabra y de la doctrina sana. El Señor desea que podamos crecer también en ese amor tan precioso, tan alto, que lleguemos a ser como es la cabeza nuestra, que lleguemos a reflejar a Cristo. Este es en sí el compendio, el resultado de todo lo que significa tener ese propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, el propósito por el cual Dios nos da los dones, los talentos que el Señor ha otorgado a través del Espíritu Santo. En la iglesia de Cristo, en nuestra iglesia, en nuestras vidas, Dios necesita y quiere ver a personas que realmente estén conectadas a Él, que podamos tener ese conocimiento de Cristo y que reflejemos al mundo realmente lo que significa amar a Cristo. Como nos dice la pluma inspirada en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 264, lo siguiente: al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve sus dones purificados y ennoblecidos con el fin de que los empleemos para su gloria en bendecir a nuestros prójimos. Es así como vemos entonces cómo Cristo nos invita a realmente tener esta unidad con Él, este conocimiento de su palabra, para poder usar los dones, los talentos que nos da, todos estos para uso y beneficio del prójimo, que ellos puedan ver no a un hombre, no a un ser humano, sino a Cristo obrando a través de nosotros, que puedan conocer al Señor Jesús por las obras, por el testimonio de nuestros dones que reflejan y muestran a Jesucristo. Que Dios te permita en esta ocasión, en esta mañana, realmente tener la experiencia de unirte a Él, de poder reflejar su hermoso carácter y que por su gracia, en este día, en el día de hoy, alcancemos a alguien, a alguna persona, a algún familiar, a algún amigo con el Evangelio de Cristo, pero no solamente porque hemos hablado del Señor Jesús, pero que porque Él o ella puede ver a Cristo en nosotros. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Espero verte aquí mañana también para seguir estudiando más de la Palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.